Hola, me llamo Greg Braden y quiero darles la bienvenida a una presentación especial de la Matriz Divina, conectando tiempo, espacio, milagros y creencias. En el episodio pasado descubrimos que estamos biológicamente cableados para hackear la Matriz Divina en formas aparentemente sobrehumanas. En este episodio vamos a ir un paso más allá. Descubriremos el código de oración, la fórmula para una oración empoderada que, en realidad, se refleja en los sistemas informáticos más sofisticados que existen en el mundo hoy en día. Los investigadores de la oración moderna suelen identificar la forma en que usamos la oración como una combinación de 4 modalidades, las 4 formas de oración. Lo que me gustaría hacer es descubrir brevemente cada forma de oración, solo para que quede claro de lo que estoy hablando en este episodio, y luego entrar en los detalles de otra forma de oración, una quinta forma, una forma de oración perdida. Comencemos. La primera modalidad de oración a la que los investigadores suelen referirse se llama oración informal o coloquial, y todos las usamos de vez en cuando. Estas son las oraciones que decimos cuando estamos en problemas, cuando estamos en un aprieto. Nos sentimos impotentes y necesitamos ayuda, la necesitamos rápidamente. Por ejemplo, tenía un amigo que vivía en una gran ciudad. Cada viernes en la tarde mi amigo manejaba por una larga autopista, camino a su casa, en una ciudad de la costa oeste de Estados Unidos. La oración de mi amigo era: por favor, querido Dios, no dejes que mi tanque de gasolina se vacíe antes de llegar al final de esta autopista. Eso ocurría todos los viernes por la noche. Este es un ejemplo de una oración informal o coloquial. La segunda forma de oración es un poco diferente. Se llama oración de petición y es el tipo de oración en la que literalmente pedimos a un poder superior. Le pedimos a Dios algún resultado en particular. Hace años tuve la oportunidad de pasar algún tiempo con las enseñanzas del Yo Soy, con los que practicaban las enseñanzas del Yo Soy, y usan esta forma de oración de petición con mucha frecuencia. Y dicen algo como: le pido a Dios el derecho a sanar y ser sanado, ahora y en todas las manifestaciones pasadas, presentes y futuras. Entonces, esta sería considerada una forma de oración de petición. La tercera forma de oración es controversial y algunos investigadores no consideran que lo que diré es una forma de oración, porque es una oración meditativa. Realmente no estamos haciendo nada, simplemente estamos en silencio y conscientes de nuestro entorno, conscientes de nuestro alrededor. ¿Una oración meditativa? Se preguntan muchos investigadores. La meditación no es una oración, ellos separan las dos. Pero lo comparto porque a menudo también se considera una forma de oración. Y la cuarta y última forma de oración es identificada por los investigadores de la oración como una forma ritual de oración. Todos lo hemos hecho y nos han enseñado a hacerlo en algún momento de nuestras vidas. Este es el tipo de oración donde decimos las palabras correctas, palabras muy específicas en el momento adecuado del día o justo en el momento adecuado de la noche o antes de la comida en el momento adecuado del año y el día correcto del año. Creemos que cuando decimos las palabras, algo está sucediendo de alguna manera y nos estamos comunicando con un poder superior o con una esencia mayor. Algo está ocurriendo. Si bien estas oraciones pueden estar bien intencionadas, a veces encontramos que el resultado no es el esperado o que tal vez ni siquiera suceda. Y quiero profundizar un poco en esta forma de oración con mis experiencias en el Tíbet. Una vez más, voy a volver al Tíbet, que estuvo muy accesible para mí en esa ventana de tiempo, en los 90. Esa ventana, lamentablemente, ahora está cerrada. Ya no puedo ir y llevar personas y tener las mismas experiencias que tuve durante ese periodo de tiempo. Así que me siento muy afortunado de haber tenido acceso a los monasterios y a la gente, a los monjes, las monjas en esos monasterios y la capacidad de interactuar con ellos. Para mí, este es el poder. Esta es la oportunidad que tenemos para interactuar con nuestra historia indígena, con la gente de nuestro pasado. La sabiduría indígena que ha preservado tanta sabiduría durante tanto tiempo. Permítanme compartir con ustedes por qué esto es así. Cuando vemos un texto antiguo y podemos leer las palabras en un rollo, podemos leer los jeroglíficos en la pared de un templo en Egipto o en un monumento en Yucatán, en las tierras mayas.
Cuando leemos esos jeroglíficos o esos textos antiguos, pensamos que sabemos lo que están diciendo. Sin embargo, hay matices que solo se pueden entender a través de la comunicación humana. Es cuando dos humanos están en presencia uno del otro, ojo a ojo, mente a mente, corazón a corazón, Dios a Dios. Es cuando puedo mirarle a los ojos a otro humano, un monje tibetano, por ejemplo, o una monja, y puedo preguntarles: ¿cuándo tuvieron esa experiencia que sucedía dentro de su cuerpo? Y cuando la tuvieron, ¿qué sintieron? ¿Cómo provocaron esa experiencia? ¿Qué hicieron para hacer estas cosas como los estados del cerebro? Esos de los que hablamos en los episodios anteriores. Eso no lo puedes obtener en un texto, en un muro del templo. Entonces, para mí, la gente me pregunta todo el tiempo: Greg, ¿por qué pasabas tanto tiempo en los desiertos polvorientos y en las grandes alturas? Y esa es la razón, porque en esos lugares es donde está preservada la sabiduría de nuestro pasado por nosotros, por nuestra familia. Existe una continuidad de conocimientos y tenemos la sabiduría para aceptarlo. Gran parte de lo que comparto en este episodio en particular, a lo largo de todo el programa, pero específicamente en este episodio, va a ser parte de ese linaje, parte de esa continuidad de sabiduría. Para que quede muy claro lo que estoy diciendo aquí, déjenme darle un ejemplo de algo que me sucedió, una historia de lo que sucedió cuando estuve en presencia de uno de los monjes durante mi estadía en el Tíbet. Había estado en una sala de canto en un monasterio. Una vez más, estos están a mucha altitud, alrededor de los 5,000 metros sobre el nivel del mar. El aire es muy enrarecido, hace frío, es hermoso. Dentro de esos monasterios, los pisos son fríos, son secos, están hechos de piedra, son oscuros. Y es muy interesante, siempre están fríos por dentro, porque los monjes dicen que si quieren estar más calientes, no calienten el espacio, solamente dicen: usen más ropa. Por eso es que las túnicas de los monjes son tan pesadas y densas, que cuando se levantan y se alejan de donde han estado meditando en posición de loto y dejan sus ponchos que usaron durante la oración, cuando los dejan, estos son tan densos que se quedan rígidos, aunque ya no estén cubriendo a ningún monje. Cuando estuve en uno de estos lugares, acababa de estar con esos 300 monjes y estaba sentado entre ellos mientras cantaban y oraban. Al terminar, le pregunté a uno de los monjes: al ver que están orando en el exterior, ¿qué está pasando en el interior? Al ver las campanas, los cuencos, mantras, incienso y oír las campanadas, cuando los vemos que están orando, ¿qué está ocurriendo por dentro? Me miró diciendo: no ha visto una oración porque una oración no se puede ver. Lo que ve es a nosotros afuera haciendo cosas que crean un sentimiento, y el sentimiento es la oración. Esa es la clave. El sentimiento es la oración. Se volteó hacia mí y me preguntó, volteó mi pregunta hacia mí. El sentimiento es la oración. ¿Cómo lo hacen en su cultura? Y me di cuenta que ustedes y yo, salvo pocas excepciones, hemos sido condicionados con esta forma ritual de oración. Estamos condicionados a decir palabras, y cuando las decimos, pensamos que hemos dicho una oración. Cuando decimos las palabras antes de una comida: Dios es grande, Dios es bueno, o antes de ir a dormir: ahora me acuesto a dormir, le pido al Señor que guarde mi alma. De hecho, es una oración muy aterradora para que la escuche alguien joven. Al decir esas palabras, creemos que le hemos dicho algo al campo. Pero la clave para interactuar con la matriz es comunicarse en un lenguaje que la matriz reconozca. Y la matriz no siempre reconoce un comando verbal. Puede que sí, pero el comando verbal, los invito a pensar sobre esto. Nuestras palabras fueron diseñadas como el código que crea el sentimiento en nuestro cuerpo, y el sentimiento es la oración. Cuando piensan en la oración desde esa perspectiva y leen un antiguo manual de oración, no es que las palabras sean mágicas. Las palabras fueron diseñadas para ser un código, para desencadenar una experiencia dentro del cuerpo que interactúa con el mundo más allá del mismo.
del campo o la matriz divina que es parte del cuerpo, para ser más específicos. Cuando empezamos a pensar en la oración de esa manera, adquiere un significado diferente. Lo verán en unos instantes. ¿Han escuchado que el significado a menudo se pierde en la traducción? Compartiré con ustedes la traducción de una oración antigua, el texto original y dónde se cambió el significado en la traducción. Verán lo que quiero decir. Con eso en mente, compartiré con ustedes una forma de oración, una oración basada en sentimientos, que ilustra lo que estamos diciendo, así como un modo de oración que no se explica en esas primeras 4 modalidades. Excluyendo la forma de oración meditativa, el tema común que recorre cada una de las 3 formas restantes que acabo de identificar es que a cada una de ellas se les llama oraciones de súplica. Son las oraciones que estamos condicionados a usar cuando nos sentimos desamparados o impotentes ante una situación y tenemos la necesidad de pedir ayuda. Necesitamos intervención. No me sorprende que esa sea una forma común de oración porque piensen en la historia que estamos condicionados a aceptar en nuestras vidas. Se nos enseña que vivimos en un mundo de separación, que estamos separados unos de los otros, separados de la tierra, separados de nosotros mismos. Por eso es necesario pedir una intervención médica cuando algo sucede con nuestro cuerpo con el que no estamos cómodos, una intervención espiritual cuando algo sucede en nuestra vida y necesitamos ayuda. Lo que les estoy diciendo ahora es que todas esas cosas son buenas y funcionan en nuestra vida en casos muy específicos. Estamos construyendo una caja de herramientas. Estamos construyendo una caja de herramientas espirituales y una caja de herramientas científicas. Estamos uniendo esas 2 formas tan diferentes de sabiduría, la mejor ciencia del mundo moderno, la sabiduría de 5,000 años de espiritualidad humana, tejiéndolos en una experiencia que trasciende las limitaciones que cada una pueda tener individualmente. La ciencia es buena, pero la ciencia solo puede decirnos cómo funciona todo. Las tradiciones espirituales pueden decirnos cómo aplicarlas de la manera en que funciona todo, pero no siempre pueden decirnos por qué funciona de ese modo. En el mundo moderno llegamos a un punto en el que necesitamos ambas, así que estamos construyendo el vocabulario. La sabiduría y entendimiento es una manera diferente de pensar. Lo que me gustaría es tomar todo eso y ser muy claro, ya que si bien es probable que todos hayamos usado de una forma u otra una de esas 3 formas de oración, hay que reconocer que simplemente son herramientas. Y son buenas herramientas que nos han servido en el pasado. Pero aquí está la pregunta. ¿Hay alguna herramienta? ¿Podría haber otra forma de oración? Además de las 4 que acabamos de identificar, ¿hay una quinta forma? ¿Una quinta forma o una forma de oración perdida que nos permita movernos más allá de la necesidad de intervención, más allá de pedir ayuda, una forma que nos permita ser parte de la solución? En otras palabras, hay una manera de comunicarse con la matriz divina, con este campo de Higgs que nos considera como parte de él y que estamos experimentando desde adentro. En lugar de separarnos del mismo, la respuesta es la razón por la que comparto este episodio, y es un rotundo sí. Entonces, lo que quisiera compartir es un ejemplo. Esta es una historia real que me sucedió cuando dejé las corporaciones a principios de los 90. Me mudé a un terreno en el desierto del norte de Nuevo México. Los que viven en esa parte del mundo recordarán que en la década de los 90 ocurrió una de las peores sequías registradas en la historia. Los ancianos de los pueblos nativos decían, recordando a sus antepasados, que nunca habían visto una sequía que hubiese durado tanto como la que estábamos experimentando. Duró más de 5 años. Fue terrible, el ganado estaba muriendo, las cosechas estaban muriendo. La gente vendía sus granjas porque ya no podían mantenerse. Y fue en esa época que una mañana me llamó un amigo mío, un nativo. En honor a su privacidad, lo llamaré David, aunque ese no es su nombre. David me llamó y me preguntó, Greg, ¿te gustaría reunirte conmigo y acompañarme a un lugar tan antiguo que nadie sabe quién lo construyó? Fue construido por nuestros antepasados. Es una rueda. Es un círculo de piedra donde ofrecemos nuestras oraciones, porque en ese lugar la capa entre los mundos es muy delgada. Me encanta esa terminología. Me dijo, ¿te gustaría acompañarme a hacer una oración por lluvia? No tuve que pensarlo 2 veces, le dije, acepto. Me encontré con David y fuimos caminando hacia el lugar. No estaba preparado para lo que vi. Como anglo, como occidental, esperaba escuchar algunos cánticos, algún tipo de ceremonia o tal vez algún baile. Y lo que vi fue a David. Se sentó en el suelo, se quitó sus botas viejas de trabajo y las puso fuera del círculo. Entró al círculo estando descalzo.
Cerró los ojos, honró a todos sus antepasados, honró a las direcciones, las 6. Luego cerró los ojos con las manos en un mudra sobre su corazón, solo por unos segundos. Esto era fuera de la ciudad de Taos, en Nuevo México. Es la ciudad más cercana. Él me miró, abrió los ojos, me miró y dijo, «Tengo hambre, ¿quieres comer algo?» Estaba dentro del círculo. Dije, «Bueno, sí, pero creí que ibas a orar por lluvia». Me miró y lo que me dijo quedó grabado en mí por todo este tiempo. Ha ayudado a mucha gente al pensar en cómo funciona esta oración. Me miró y dijo, «No». Dijo, «Si orara por la lluvia, nunca podría llover. Porque en el momento en que rezo por la lluvia, le digo al universo que aquí no hay ninguna lluvia. En el momento en que oro porque llueva, reconozco que no está lloviendo». Le dije, «Si no oraste por la lluvia cuando cerraste los ojos, entonces, ¿qué hiciste?» Me dijo, «Cuando cerré los ojos, sentí lo que se siente cuando llueve en nuestro pueblo. Sentí la sensación de estar parado, con los pies descalzos, en el barro. Y el barro estaba ahí porque había llovido mucho. Sentí el olor que se siente en la lluvia cuando caen las paredes de adobe de mi pueblo. Sentí lo que sería caminar a través de campos de maíz que era tan alto que llega a mi pecho desnudo, y era tan alto porque había llovido mucho para cultivar ese maíz. Luego expreso mi agradecimiento por la lluvia que ya ha sucedido». Pueden ver a través de todo lo que hemos explorado, todo lo que hemos descubierto en esta serie. ¿Pueden ver lo que David acaba de hacer? Ha reunido mucho de los conceptos. Él reconoce que hay un campo allá afuera, número 1, que se está comunicando con el campo. Está reconociendo que el sentimiento es el lenguaje que el campo reconoce. No se trata tanto de la palabra. Las palabras se pueden decir, sin embargo, si se pronuncian las palabras, el objetivo es crear el sentimiento. Está reconociendo que tiene el potencial como hombre, como ser humano en presencia de este campo, para llegar al reino de todas las cosas que son posibles, aislar la posibilidad de su elección y plasmar ese potencial en algo real en nuestro mundo. Y lo hizo a través de una tecnología interna muy sofisticada que llamamos oración perdida. Es una oración basada en el sentimiento. La clave, sentir como si la oración ya estuviese contestada, surgiendo del resultado. Hay una gran diferencia entre trabajar por el resultado, poco a poco, y comenzar por el resultado. Seguramente han visto esa gran diferencia en su vida como un niño. Sé que yo lo hice. Por ejemplo, cuando era niño me decían que si me raspaba la rodilla en la acera, la curación se produciría de forma lenta y gradual durante cierto tiempo. ¿Y saben qué? Era justamente como ocurría. La miraba y esperaba. Mi madre me dijo, cada día estará un poco mejor y un poco mejor. La observaba y ella tenía razón. Cada día se iba poniendo mejor y mejor. ¿Es posible que cuando miramos nuestro cuerpo con esa expectativa de curación, en realidad refleje nuestra expectativa? Si eso es cierto, ¿qué pasaría si comenzáramos con el resultado? Les digo que he hecho esto y ha funcionado. Es por eso que puedo sentarme aquí y mirarnos ahora mismo y decirles, sé que esta modalidad de oración funciona, y cuando hablamos de oración hablamos de un código que interactúa con la creación. No tiene nada que ver con ninguna religión. Quiero ser muy claro al respecto. Aunque las religiones han envuelto las reglas y el dogma en torno a esos principios fundamentales espirituales en el pasado, eso llevó a las personas a sentirse más alejadas de su poder. Le ha restado poder a la gente, las reglas y el dogma. Estamos obviando las reglas y el dogma. Vamos a la esencia de nuestra tecnología espiritual más antigua y querida. Se trata de la relación entre ustedes y yo, el campo, la tierra, los cielos, el cosmos y nuestros cuerpos. Tuve la oportunidad de empezar mi curación desde el lugar donde estamos condicionados a pensar que eso conduce a la sensación de que la curación ya ha ocurrido. En otros programas he hablado de esto. Pasé por un examen físico en el año 2000. Tenía un tumor en la vejiga que los médicos querían operar. Lo reconocí. Apliqué todo lo que había aprendido. En verdad lo apliqué.
No solo lo apliqué a medias, viví la verdad más profunda, todo lo que les digo en este programa. Y se necesita trabajo para hacer eso. Y yo hice ese trabajo. Cuando volví, preparado para la cirugía si era necesario, lo que los médicos descubrieron fue que no había necesidad de cirugía. También lo he hecho con cortes y rasguños. Nuestros cuerpos responden, somos parte del campo, estamos fundiéndonos con ese campo y nos comunicamos con él en un lenguaje que reconoce la emoción, el sentimiento, tal como hizo David con la lluvia. Entonces el campo responde. Ahora, déjenme decirles lo que pasó con la lluvia. David y yo fuimos a Taos, Nuevo México. Almorzamos más o menos a 1 hora al sur de donde ofreció su oración. Cuando volví a mi tierra, algo comenzó a ocurrir que no habíamos visto en mucho tiempo. Grandes nubes negras llegaron sobre las montañas Sangre de Cristo. Empezó a llover, y llovió y llovió. Llovió toda la noche, llovió a la mañana siguiente, llovió a la tarde siguiente. Llovió y llovió muchísimo. El suelo estaba tan seco que no podía absorber la lluvia, y todo comenzó a inundarse. Los campos fueron inundados, el ganado estaba varado, se dañaron las vías. Llamé a mi amigo por teléfono. Compartir esto con ustedes. Llamé a mi amigo por teléfono y le dije, David, es un desastre, ¿qué está ocurriendo? Se quedó callado un momento y dijo, Greg, esa es la parte de la oración que nuestros antepasados nunca pudieron comprender. Podían decir que lloviera, pero no podían decir hasta cuándo. No puedo probarle científicamente que la oración de David tuvo algo que ver con la lluvia que cayó esa tarde. No lo puedo demostrar como científico. Como científico, lo que tengo que decir es que hay una alta correlación entre la lluvia que cayó, que no se había visto en mucho tiempo, y lo que David hizo horas antes. Y el meteorólogo estuvo de acuerdo, vi el reporte esa noche, y en los mapas meteorológicos lo que mostraron fue un frente de baja presión que cruzó Utah, Wyoming, llegó a Colorado y luego hacia el norte de Nuevo México. Hizo un pequeño giro y volvió al sur. Ese sistema de baja presión fue lo que trajo la lluvia a ese lugar. Cuando hablamos de esas cosas, algunas son historias anecdóticas, pero ilustran desde una perspectiva indígena un concepto muy poderoso. Miren lo que hizo David. Incorporó todos sus sentidos. Él no pidió que algo sucediera. Sintió que ya había ocurrido. Olía a lo que huele cuando llueve. Escuchó el sonido de la lluvia. Ni siquiera les hablé de esa parte, pero escuchó el sonido de la lluvia y sintió como si esa lluvia ya estuviese allí. Los invito a que piensen sobre esto cuando hablemos de esta modalidad de oración que compartiré con ustedes. Los principios que estoy compartiendo de esta forma son muy simples, también son muy antiguos. Todo lo que estoy diciendo, vemos las instrucciones para este tipo de oración, para este código que nos permite hablar directamente con la matriz. Vemos esos principios registrados en algunas de las más antiguas tradiciones espirituales. Hablo de libros bíblicos perdidos que ya describí en esta serie. Esos son los libros que se descubrieron a mediados del siglo XX, como la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto. Recuerde, los manuscritos del Mar Muerto son los registros más antiguos del Antiguo Testamento. En la biblioteca de Nag Hammadi están los registros más antiguos del Nuevo Testamento, ambos encontrados a mediados del siglo XX, en la década de los 40. Y en esa biblioteca, en Nag Hammadi, más de 43 libros que fueron eliminados del canon bíblico en el siglo IV por el emperador Constantino estaban intactos en la biblioteca de Nag Hammadi, incluido el Evangelio de Tomás, del que hablamos anteriormente. Tomás, él escribía que siguió al Maestro Jesús. No era un hombre religioso desde esta perspectiva. Él siguió al Maestro y registró las palabras exactas del Maestro. Esto es importante porque hay una parte en el Evangelio de Tomás donde sus discípulos le preguntaron al Maestro cómo comunicarse con el campo. No usaron esos términos, preguntaron cómo comunicarse con Dios. Y es en el Evangelio de Tomás que encontramos las instrucciones para la quinta forma, la forma de oración perdida. Anteriormente mencioné que han escuchado el término cuando algo se pierde al traducirlo. Y compartiré con ustedes la traducción de este libro bíblico después de su descubrimiento, que es un hermoso ejemplo de cuánta diferencia puede hacer un error de traducción. En el Evangelio de Tomás encontramos las instrucciones para la quinta forma de oración perdida. Como ya mencioné, permítanme leerles primero la traducción en la versión autorizada de la Biblia del Rey Jacobo, tal como la vemos hoy en día. Si desean verla por sí mismos, esta es la versión del Rey Jacobo. La encontrarán en el libro de Juan, versículo 16. Sé que ya escucharon esto antes.
¿Cuándo han escuchado pedid y recibiréis? De ahí viene esto. Déjenme leerles la traducción. La traducción es la siguiente. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Pide y recibirás para que tu alegría sea plena. Y ese es el final de la traducción. No sé ustedes, pero cuando yo era niño pedía y no recibía mucho. Me frustré muchas veces y a mucha gente le ocurre. Nos sentimos impotentes. Sentimos que nuestras oraciones no marcarán ninguna diferencia porque no vemos la manera de reforzar que las oraciones, en verdad, han hecho algo que marcó la diferencia. Quiero volver a la traducción original del arameo, del griego y el arameo. Esto será el arameo original. El Evangelio de Tomás está en griego y arameo. Es la razón por la que aclaro esto. Quiero leerles. Es muy parecido, pero hay una diferencia poderosa y sutil que quedó fuera de la traducción. Y puede ser porque los traductores no entendieron lo que estamos explorando en este momento. Al no entenderlo, sencillamente simplificaron el lenguaje. En la versión traducida, si desean ver por ustedes mismos, el nombre del traductor es Neil Douglas Klotz. Es algo llamado Oraciones del Cosmos. Es un hermoso libro donde retraduce muchas de las poderosas oraciones. Y esta es una de ellas. Escuchen la diferencia. El texto original comienza de una manera similar. Todas las cosas que pidieron directamente en mi nombre se les darán. Ahora viene la traducción que tenía un error. Esta es la original. Pide sin motivo oculto y déjate envolver por tu respuesta. Déjate envolver por lo que deseas y que tu alegría esté llena. Esa es una declaración muy poderosa y voy a desglosarla. Pide sin motivo oculto. Eso les invita a pedir sin algún apego al resultado. En realidad es un concepto budista. Pide sin apego a lo correcto, a lo incorrecto, a la bondad o la maldad, a la alegría o a la decepción, sobre si se responde o no la oración, sin apego al resultado. Sean rodeados de la respuesta. Déjense envolver por lo que desean. La única forma de ser es que cosas ya están presentes, que la oración ya fue contestada. Vienen del lugar donde la oración ya ha sido contestada. Así que la clave de lo que decimos es sentir el sentimiento. Sentir que la oración ya fue contestada con todos los sentidos. Olerla, tocarla, saborearla, escucharla. Sientan como si su cuerpo ya estuviese curado. Sientan como si su relación perfecta ya estuviese presente. Sientan como si su abundancia ya estuviese presente. Invoquen con todos sus sentidos. Al principio de la serie, sugerí un nuevo modelo para la creación y la forma en que funciona una nueva filosofía que dice que nuestra creación, esa conciencia, nos informa sobre nosotros mismos a través de nuestras creaciones. Lo que creamos en el arte, música, libros, las cosas que creamos, que creemos, son entretenimiento o expresión creativa. Además, esas cosas nos informan de nosotros mismos, nos informan de nuestra relación con el campo, para que podamos recordar esta poderosa tecnología interna. La oración es un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando. Haré esto en un formato condensado para darles una idea de lo que estoy diciendo. Luego, pueden tomar esta idea y aplicarla en sus propias oraciones. Les daré una plantilla para hacer justamente eso. Trabajé en corporaciones y como científico, como diseñador de sistemas informáticos durante la Guerra Fría, entiendo bien los sistemas informáticos. Y una de las cosas que me sorprendió es que no importa si son complejos o simples, bien sea que escribamos 3 millones de líneas de código, lo que ocurre con algunos de los sistemas que se utilizan en la industria de la investigación, o un par de líneas de código, los programas siguen la misma plantilla. Aquí está la plantilla. Siempre hay una introducción que le dice al programa lo que está por ocurrir. Se llaman instrucciones de declaración. Después de la declaración está el trabajo, el cuerpo del programa que está haciendo los cálculos, y luego hay un cierre, algo para terminar el programa. Esta es la forma en que funcionan hoy en día los sistemas informáticos más sofisticados del mundo.
Si estamos construyendo en nuestro mundo, si la conciencia nos informa en nuestro mundo algo que sabemos y necesitamos saber de nosotros mismos, entonces la pregunta es si es posible que las computadoras más sofisticadas nos estén diciendo algo sobre la forma en que nos comunicamos con la matriz. La respuesta es sí. La plantilla que permite que las computadoras más sofisticadas funcionen de la manera en que funcionan es la plantilla que permite que sus oraciones funcionen de la misma manera. Cuando eleven sus oraciones, les invito a hacer justamente esto. La primera declaración de su oración, una instrucción de declaración, decirle al campo, decirle a la matriz, decirle a la conciencia, decirle a Dios qué es lo que están a punto de hacer en una sola frase o breve oración. Sean concisos. Pueden decir simplemente, esta es una oración de sanación para mi cuerpo o una oración de sanación para mis seres amados. Y luego, en el código, ¿qué quieren que suceda? Pero vengan del lugar en que ya ha pasado. Den gracias por lo que ya ha ocurrido. Doy gracias por la perfección de mi cuerpo, por su curación, por la curación de mis seres amados, por la curación de mi relación. Este es el cuerpo del código, el cierre, tan hermoso y tan poderoso. En el cierre le estamos diciendo al campo que ya está hecho. Y para el cierre, los textos nos invitan a utilizar el arameo original. En el arameo original hay algo acerca de estas palabras. Déjenme compartir con ustedes las palabras. La alam, almein, amén. La alam, almein, amén. Al final de su oración. ¿Qué significa eso? Significa, sello esta oración en confianza, fe y verdad. Amén. No puedo pensar en una tecnología más poderosa, más sofisticada y más hermosa que nos haya dejado sobre nuestra capacidad para comunicarnos con este campo de manera significativa. Y acabo de compartir con ustedes una plantilla. Puede haber otras. Esta es una plantilla muy poderosa que nos dejaron hace 2500 años. Y nos permite hacer precisamente eso. La conclusión de todo lo que les estoy diciendo es, a través de la quinta forma de oración, nuestra oración basada en sentimientos, se nos da la capacidad de comunicarnos directamente con las posibilidades que existen en el campo universal, en esta matriz divina, en un lenguaje que la matriz reconozca. Nuestras tradiciones espirituales más antiguas y queridas han preservado el conocimiento y la técnica para interactuar con la matriz divina y para que podamos reescribir nuestro código tanto personal como global. En el próximo episodio descubriremos por qué nuestra relación con la matriz literalmente es la clave de las crisis que están destruyendo a nuestras familias, nuestras comunidades, polarizando nuestras sociedades y nuestras naciones hoy en día. Quiero agradecerles por acompañarme en esta presentación tan especial. Y asegúrense de sintonizar el próximo episodio de La Matriz Divina, uniendo tiempo, espacio, milagros y creencias.